Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este programa, patrocinado por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar os recuerdo, como cada semana, que podéis suscribiros a la comunidad de WhatsApp de Safeliz y así estar al tanto de novedades, proyectos, ofertas, etc. Está siendo de gran bendición. Llegamos a la lección número 12, Adoración sin fin. El versículo de memoria está en el Salmo 104, versículo 33. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Ya comienza a verse el tema de esta semana, ¿verdad? Que tiene que ver con la adoración sin fin, adoración integrada, adoración 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día. En ese sentido, por ejemplo, el Salmo 116 comienza diciendo: ¿con qué pagaré al Señor por todos sus privilegios, por todos sus beneficios hacia mí? Y es como que surge la noción de la respuesta a Dios, ¿no? Bueno, pues con todo lo que tengo, con todo. Cuando uno se da cuenta de quién es Dios y quién es uno, la respuesta natural es la entrega total de todo lo que uno tiene y todo lo que uno es. Es bonita la mención que aparece en el Salmo 22 de Israel como la gran congregación. Es decir, que todo el pueblo se convierte en una comunidad de alabanza que da testimonio, y en ese sentido la alabanza a Dios en comunidad se describe como el culto ideal. ¿Qué vínculo está, verdad? ¿Qué vínculo hay entre el culto individual y el culto comunitario? De alguna forma el culto individual es el que sustenta al culto comunitario. Cuando nos reunimos como iglesia, como comunidad de fe, nuestro culto es el resultado de las experiencias individuales de todos. Y un culto no puede sustituir al otro. Hay una relación de interdependencia. Es cierto que el culto comunitario en ocasiones puede motivar, puede despertar, puede generar experiencias que el culto individual no, pero si no existe un culto individual, el resultado final pues no va a ser un culto agradable que refleje lo que el Señor desea en su pueblo. En ese sentido, la comunidad que rinde culto recibe el nombre de Congregación de los Rectos en el Salmo 111, y es una congregación que incluye a personas que conocen a Dios, que viven una experiencia completa de alabanza y que lo que son y la relación con Dios permea todos los ámbitos de su existencia. Eso es el ideal al que todos aspiramos. Continuamos con la lección el domingo 17 de marzo. Levanta las manos en el santuario. El salmo que nos propone es el Salmo 134, y es curioso en este salmo que se ofrece la adoración a Dios en el santuario. Este salmo recuerda la bendición sacerdotal de Aarón, que aparece en Números capítulo 6, y de alguna forma presenta esta realidad, esta combinación, esta dinámica en la que el pueblo bendice a Dios en el santuario y Dios bendice al pueblo desde Sión. Y ya hablamos en semanas anteriores, ¿verdad?, entre la relación del santuario con Sión, pero sí que implica que las bendiciones del cielo se extienden, ¿verdad?, en toda la vida, porque el Señor es el creador del cielo y de la tierra, nada más y nada menos, y eso es lo que genera el sentimiento, la actitud, el deseo de la adoración. Pero claro, ¿cómo ocurre esto con un pueblo pecador? Solo en el marco de la gracia. Y esto es lo que marca también estos salmos de adoración, en los que solo en el estado de excepción universal que representa la gracia, el pueblo puede acercarse a Dios y puede adorar, ejerciendo el privilegio de adorar en ese sentido. Algo que aparece en el Salmo 18 también es la noción de los siervos del Señor, que están por la noche en la casa del Señor. Esta realidad probablemente tenía que ver con los levitas, ¿verdad?, que tenían esa guardia nocturna, o la alabanza que ofrecían los levitas allí con sus cánticos de día y de noche. Algo importante también es que como el pueblo de Israel no tenía imágenes, porque así había sido dicho por el Señor, la representación de Dios no tenía lugar con imágenes, sino con el propio santuario. El santuario en sí se convierte en lugar que reflejaba la gloria de Dios y era el lugar especial para realizar esta adoración como pueblo. Llama la atención el vínculo que se establece entre 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, cuando dice allí: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa,
vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa expresión del Nuevo Testamento que utiliza Pedro, ¿verdad?, es muy parecida a toda la noción de sacerdocio que se ve en el Antiguo Testamento, así que encontramos esa unidad de adoración en los dos testamentos. Continuamos con el estudio de la lección, llegamos al lunes 18 de marzo. Canta el Señor un cántico nuevo. Hay varios salmos donde aparece esta noción. Salmo 33, Salmo 40, Salmo 96, 144, 149, y es la expresión de un cántico nuevo. Una expresión bonita que está cargada de significado y en esta semana se nos propone desgranar un poco qué implica para nuestras vidas. Un cántico nuevo puede implicar un nuevo reconocimiento por la majestad de Dios, una nueva área de adoración que es recordada o que es descubierta, o que hay ese matiz que de alguna forma se comprende por primera vez o de forma renovada. Hay un montón de nociones vinculadas con esta idea de cántico nuevo, cuyos motivos pues podían ser el gozo, podían ser la promesa de una devoción renovada. Había elementos como confianza en Dios, alabanza a Dios, por las obras, por la liberación de la aflicción. Así que la noción de cántico nuevo está impregnada de una experiencia renovada. Esta es la idea. Así como Israel es el pueblo más cercano a Dios, no por méritos propios, sino por iniciativa divina, esto de alguna forma carga al pueblo de Israel con la responsabilidad de alabar a Dios de forma especial. ¿Y cómo lo hacen? Con este cántico nuevo. Y esta noción de cántico nuevo pues puede implicar que nadie lo ha escuchado nunca, o puede implicar que conmemora una experiencia novedosa, o puede implicar también una esperanza renovada. Todos esos aspectos están vinculados con la noción del cántico nuevo que aparece en estos salmos, y la novedad de alguna forma que representa este cántico nuevo en la experiencia del creyente es este anhelo renovado. Así que no se trata de una canción nueva literalmente, que puede implicar, y de hecho es muy bonito, ¿verdad?, que se canten canciones nuevas, sino la experiencia de poder cantar un cántico nuevo porque está en base a una experiencia renovada, a un descubrimiento especial, a un pacto que vuelve a recuperar el sentido en la vida. Y es una expresión nueva, dice la escuela sabática, ¿verdad?, incluso diaria, de nuestro amor a Dios y aprecio por lo que ha hecho. Así que ahí queda el desafío para nosotros de cada día poder elevar un cántico nuevo al Señor a través de nuestra experiencia renovada de salvación. Continuamos con el estudio de la escuela sabática, llegamos al martes 19 de marzo y comienza con la pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Nos propone la lectura del Salmo 15 y comienza con este concepto de la santidad, ¿verdad?, que no se puede perder de vista a lo largo de los salmos. ¿Quiénes son las personas dignas de adorar en la presencia de Dios? Se presenta esta realidad de que la santidad era un requisito para acercarse a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Es cierto que el Señor proveía también de los medios, la gracia, ¿verdad?, la purificación. Así que el ser humano, el pueblo de Israel, podía estar en la presencia de Dios no en virtud de sus propios méritos, sino en virtud de quien aceptaba en su corazón y de alguna forma producía esa transformación. Pero se presenta de forma clara, ¿verdad?, la respuesta a la pregunta de quién puede habitar: aquel cuyas acciones, ¿verdad?, están vinculadas con Dios, cuyo carácter está de acuerdo con el carácter de Dios, y también el carácter y las acciones representan a Dios, son un reflejo de Dios. Estos son los elementos constitutivos de esta condición, ¿verdad?, del pueblo cuando se acerca ante Dios. Por tanto, la santidad, que sigue siendo un requisito obligatorio en el Antiguo Testamento para acceder a la presencia de Dios, y que sigue siendo un requisito en nuestros días, es muy importante de definir. Y en ese sentido, en el Antiguo Testamento aparece la integridad de corazón como la mayor cualidad delante de Dios. Se utiliza el término hebreo tamim, que implica perfecto, y también implica íntegro, la idea de plenitud, la idea de totalidad. Y es muy bonita esta idea de integridad, madurez, plenitud, totalidad, a diferencia de los términos griegos, ¿verdad?, de inmaculado o impecabilidad. Aquí habla de un total de integridad delante del Señor, un habla íntegra, un habla veraz delante del Señor,
o íntegro de corazón o puro de corazón. Y es algo muy bonito porque tiene que ver con los deseos más profundos, con la esencia de cada uno, con esa integridad profunda que genera un estado de plenitud delante del Señor. El testimonio, por tanto, de una vida entregada a Dios, de una vida de victoria, rinde alabanza a Dios y no a uno mismo. Y esto es muy importante. Nunca hay motivos para alabarse a uno mismo, ni siquiera cuando las cosas parecen ir saliendo bien con la ayuda del Señor. Y es bonito que la mayoría de los requisitos, ¿verdad?, del Salmo número 15 tienen que ver con acciones que no hacer para no separarnos de Dios. Así que la clave sigue siendo la misma en el Antiguo y el Nuevo Testamento para una vida recta, una vida íntegra, y es la cercanía con Dios. Llegamos a la lección del miércoles 20 de marzo. Declara su gloria entre las naciones. Se nos propone el Salmo número 96 en esta semana. La realidad de declarar la gloria entre las naciones nos habla de un matiz que no siempre, del que no siempre somos conscientes, ¿no? Incluso hablando de la adoración a Dios. Es cierto que incluye cantar al Señor, es cierto que incluye alabar su nombre, es cierto que incluye proclamar su bondad, su grandeza, llevar ofrendas al templo, que estos son elementos, pues, familiares, ¿verdad?, en nuestra experiencia de adoración, pero la escuela sabática nos propone recordar un matiz importante, y es la dimensión de evangelizar, de proclamar al mundo entero las buenas noticias de la salvación. Así que este matiz es importante, más que matiz, elemento, ¿verdad?, clave de la adoración, no puede ser dejado de lado, y nos lo recuerdan los salmos. Cantar, alabar a Dios no son acciones separadas, sino que todas ellas forman un todo, una experiencia global de adoración, y el objetivo de la adoración, el objetivo de la evangelización, de compartir el mensaje de la adoración, es justamente unir a otros pueblos con el Señor y formar una familia mundial que constituye el pueblo final de Dios. La adoración a Dios no surge por la nada, sino que es resultado de reconocer quién es Dios, lo hemos visto en algunos días atrás, el Creador, el Rey, el Juez, y celebrar, por tanto, sus obras. Y el juicio que aparece en los Salmos está vinculado con la restauración final y global del orden que Dios siempre deseó. Por tanto, el llamado final a adorar a Dios del Salmo 96 está muy vinculado, ¿verdad?, con el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, donde se nos invita a predicar el Evangelio eterno, que ha sido el mismo de siempre, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y por los siglos, la buena noticia de la salvación. Llegamos a la lección del jueves 21 de marzo y lleva por título Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Hay en diferentes salmos estas denuncias de alguna forma del salmista, de los salmistas, ¿no?, que aparecen allí sobre actos no deseados dentro de su pueblo, abusos en la adoración. El principal argumento, por tanto, de estos versículos, de estos salmos que aparecen allí, no es tanto la aversión del Señor por los sacrificios, no tendría sentido, ¿verdad?, porque es Él mismo quien los propone al pueblo como instrumento de reconciliación, sino la distancia que se da entre la práctica de la adoración y la verdadera espiritualidad. En estos salmos Dios no reprende al pueblo, insistimos, por lo que hacen, sino por la motivación detrás. Y esto nos recuerda que podemos llegar a hacer las cosas correctas por los motivos equivocados. Y ahí se genera ese dilema en el que no tiene sentido lo que hacemos. No es que lo que hacemos tenga un mérito, pero si lo que hacemos está vacío de significado y no representa lo que hay en nuestro interior, no es solo que no hay mérito, sino que es absurdo, es la nada. Lo que Dios reprende, por tanto, es el sacrificio vano y la experiencia de adoración vacía. Cuando se rompe el vínculo entre lo que sabemos y lo que hacemos, o se rompe el vínculo entre la expresión de adoración y lo que realmente sentimos, se produce un vacío en la experiencia de la adoración y en ocasiones, ¿verdad?, las formas del culto se convierten en un fin en sí mismas. Y qué triste es reconocer que a veces nos puede estar ocurriendo eso en nuestra propia vida. Los sacrificios en el Antiguo Testamento, o las acciones que hacemos hoy como restauración, que forman parte, ¿verdad?, de la estructura de la religión que vivimos y que profesamos, no sirven si no representan una realidad en nuestro interior. Por eso el propio Jesús, ¿verdad?, tuvo que citar a Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ojalá que esa no sea nunca nuestra experiencia y que todo lo que hagamos de adoración esté conectado con una realidad auténtica.
Queridos amigos, terminamos ya la lección con el viernes en este resumen que nos presenta algunos párrafos seleccionados de Elena de White. Y para empezar, reconocer que el arrepentimiento, ¿verdad?, que a veces se expresa en los salmos, implica sentir tristeza por el pecado y abandonarlo. Nos dice Elena de White: no renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo abandonemos de corazón, no habrá cambio real. Y esto tiene que ver con que o sentimos realmente la maldad, cómo nos separa de Dios y el daño que nos hace, o realmente nunca experimentaremos un arrepentimiento genuino. Hay muchos que no logran entender, dice de nuevo este escrito en El Camino a Cristo, la naturaleza del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado, se sienten mal, ¿verdad?, quieren un cambio de actitud exterior, pero porque tienen miedo a las consecuencias, a los resultados. Pero no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Nos recuerda este párrafo del Camino a Cristo. Y finalmente, en Profetas y Reyes, aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de su pueblo. ¡Qué bonito! Dios no vive allí literalmente, ¿verdad?, pero sí que viene cuando estamos nosotros. Cuando el pueblo de Dios se congrega, Dios honra con su presencia nuestras humildes reuniones. Y de hecho prometió que cuando se reuniesen para buscarlo, reconocer sus pecados y orar unos por otros, los acompañaría por medio de su Espíritu. ¡Qué bendición poder experimentar como iglesia, como familia, como comunidad de fe, la presencia de Dios en nuestras vidas! Poder cantar cánticos nuevos, poder explorar la dimensión evangelizadora de la buena noticia del Evangelio, y que esto sea una experiencia transformadora. Ojalá esto sea una realidad en nuestras vidas.